iniciar con el tema que he preparado para ustedes el día de hoy. Y bueno, el tema que he preparado es cómo podemos reactivar el fuego en nuestra oración. Muchas veces nos sentimos de alguna o de otra manera como ya cansados, de repente como que apáticos en mantener ese fuego por la oración. Pero bueno, la verdad es que nosotros debemos de estar siempre activos en esa área, porque recordemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tristemente, cuando nos alejamos de la presencia de Dios, cuando empezamos a tener ese tipo de sentimientos de frialdad, de antipatía hacia la relación que tenemos con nuestro Señor, pues es cuando nos volvemos más que vulnerables, mis amados. El enemigo toma ventaja sobre nuestras vidas y va a ser de las suyas como él quiere. Y pues nosotros tenemos que estar en una condición de pues estar buscando siempre la presencia de Dios en oración. Porque yo quisiera preguntarles algo. ¿Qué es más importante? ¿Agradar a Dios o confiar en Él? Fíjense bien, si nos enfocáramos exclusivamente en agradar a Dios, pues de alguna manera ustedes y yo nos empezaríamos a esforzar para tratar de agradar a Dios. Pero fíjense la diferencia. Si le confiamos nuestra vida a Dios y confiamos por todo lo que Él es, su grandeza, su poderío, su autoridad, pues Él simplemente va a permanecer en una condición de fidelidad hacia nuestras vidas. Y como consecuencia, ustedes y yo permaneceremos en el lugar de gracia que el Señor ha abierto para nosotros. Y por lo tanto, pues vamos a agradarlo en el proceso. Curiosamente, entonces, la respuesta propiamente es, primeramente, confiar en Dios a través de nuestras oraciones, de nuestra comunión con Él, y en consecuencia, pues vamos a agradar a Dios. El hecho de que ustedes y yo depositemos toda nuestra fe y toda nuestra confianza, entendiendo y sabiendo quién es Él, por qué es Él y para qué es Él, como Dios Todopoderoso, pues nos va a llevar al lugar de gracia, a ese lugar santísimo, donde ustedes y yo vamos a poder obtener el pronto y oportuno socorro para nuestras vidas. Y allí es a donde nosotros vamos a descansar. Bueno, pues vamos a ver algunos detalles acerca de cómo poder reavivar nuestra vida de oración. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, pues hemos venido siendo muy fieles, muy constantes, pero sinceramente también hay muchos que desgraciadamente entiendo que a lo mejor por las situaciones de las actividades propias de sus vidas, pues de repente se desconectan de esa búsqueda de Dios, de esa relación personal con Dios por algún tiempo y luego retoman la actividad y otra vez vuelven a ese proceso, a esa condición. Pues vamos a ver cómo podemos reencender, reavivar nuestra vida de oración. Ahora, también quiero especificar que aun cuando nosotros fielmente estemos atendiendo a los devocionales, pero si nada más lo estamos haciendo por agradar a Dios y no precisamente por confiar en lo que Él es, pues la verdad, mis amados hermanos, estamos haciendo solamente activismo. Y nosotros no somos llamados a ser activistas. Somos llamados a ser dependientes de Dios en fe y por fe. Y entonces lo que hagamos es para la gloria de Dios, mis amados. Entonces, fíjense bien, ¿qué tenemos que hacer para poder dejar de ser a lo mejor activistas o reencender, reavivar nuestra vida de oración? Primero, tenemos que considerar muchísimo la acción de gracias. Casi siempre, cuando se empieza a sentir esa sensación de que el fuego se está apagando en nuestras vidas,
cuando empezamos a sentir que nuestra pasión por Dios empieza a menguar, como que empezamos a darle más importancia a las actividades del día a día, pues desgraciadamente se debe eso, cuando empezamos a sentir eso, es porque hemos dejado de ser agradecidos. Hemos dejado de agradecer a Dios por todas las bendiciones que disfrutamos. Entonces, cuando nos enfocamos demasiado en lo que no tenemos, que es desgraciadamente la costumbre del ser humano, empezamos a ver lo que no tenemos. Si yo les dijera, vamos a poner un negocio grande, ¿qué pensarían? Muchos de ustedes empezarían a decir, pastor, ¿pero con qué dinero? No tenemos el dinero suficiente como para iniciar un negocio grande. Otros dirían, ¿y en qué lugar? No tenemos un sitio físico como para emprender un negocio. ¿Y con qué recursos humanos? Si nada más estamos usted y yo. No tenemos más recursos humanos. ¿Con qué vehículo? No tenemos vehículo, solamente tenemos por ahí una motocicleta y de repente pues, no alcanza para lo que usted propone. Y empezamos a ver todo lo que no tenemos, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos enfocamos verdaderamente en Dios a través de nuestras oraciones, a través de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Pues simple y sencillamente empezamos a ver lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Vida, tenemos salud, tenemos la bendición de respirar, tenemos la bendición de tener lo que necesitamos en el momento y empezamos a ver todas las bendiciones que Dios nos ha dado hasta este momento. Entonces, no debemos de perder de vista el hecho de que Dios es siempre maravillosamente bueno, que está a nuestro favor en una manera hermosa y nunca nos abandona. Hoy yo les invito a todos ustedes que si han empezado a sentir esa sensación de frialdad, de que de alguna o de otra manera hay algo que ya no embona bien y que por eso de repente me dejo de conectar con de la presencia de Dios durante un tiempo y hasta que tengo problemas o hasta que empieza a sentir el agua hasta el cuello, empiezo nuevamente a buscar a Dios, pues les quiero invitar a que comiencen el día de hoy. Para el Señor siempre va a haber nuevas oportunidades, como lo hemos dicho. Que comencemos el día de hoy a agradecer por todo aquello que se perdería el día de mañana si no se despertara, o si no estuviésemos allí, o si no tuviésemos salud. Agradezcamos a Dios lo que tenemos en este momento. Fíjense qué dice Tesalonicenses, la primera carta, en el capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer en todo momento y por todo lo que el Señor nos ha dado. Y van a ver cómo empieza a reavivarse ese deseo de reconectarse con Dios, ese deseo de orar nuevamente. Otro punto que tenemos que tocar es el arrepentimiento, mis amados. Muchas veces la falta de arrepentimiento y el pecado, las actitudes egoístas, hagan de cuenta que parece esas tres acciones parecen como una manguera de bomberos que vienen y apagan el fuego. El pecado, las actitudes egoístas y la falta de arrepentimiento. Entonces, veamos qué es lo que dice la Escritura, ¿verdad? La Escritura dice que la bondad de Dios siempre nos va a llevar al arrepentimiento. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos redarguye. Y entonces nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Y se conjunta con el agradecimiento. Cuando dedicamos tiempo agradeciendo a Dios, la convicción de quién es ese Dios regresa a tu alma, regresa a tu vida. Después tenemos que dar el siguiente paso. ¿Cuál sería el siguiente paso después de agradecer? Pues decirle, así como en el Salmo 139, versículos 23 y 24, que ya lo hemos estudiado, y dice, examíname, oh Dios,
y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando venimos a tener este tipo de oración, cuando le pedimos a Dios que nos examine, porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Cuando le pedimos a Dios que pruebe nuestras actitudes, nuestras acciones, que pruebe nuestros pensamientos y que nos haga, ¿verdad?, el favor de sacar a flote todo eso para que podamos arrepentirnos de corazón. Muchas veces nosotros cometemos pecados, mis amados, y hay ocasiones que ni siquiera lo consideramos, como que pasa desapercibido, como que ya estamos tan acostumbrados a una mentirilla más, a una inacción más, que como que ya nos acostumbramos. Y es por eso que tenemos que pedirle a Dios que nos examine constantemente y que de esa manera nos guíe al camino eterno, que nos saque del camino de perversidad en donde podríamos estar ustedes y yo. Entonces la confesión es una limpieza, mis amados. Es algo hermoso que debemos de aprender a hacer día con día. Si hoy el Señor te abre los ojos para pedirle perdón por algo, confiésalo, verbalízalo, dile: Señor, hoy entendí que estoy cometiendo un agravio en contra de tu persona, en contra de tu santidad. Lo confieso delante de ti, Señor, y te pido perdón. Limpia mi vida. Permite que yo sea cada vez más limpio en este tipo de actitudes y de acciones. Y entonces veremos cómo la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas, porque la palabra nos enseña que Dios se acerca especialmente al corazón humilde y arrepentido. Dice que Él nunca va a rechazar un corazón humilde. Entonces, tenemos que atender a la palabra de Dios ahí en Santiago 5:16, que dice: confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Otro tema que tenemos que tener bien en consideración, mis amados, es la comprensión. Comprender quién verdaderamente somos delante de Dios, qué es lo que Dios dice de nuestra vida, de ti y de mí. Comprender quién verdaderamente es Dios. A menudo, mis hermanos, cuando sentimos que esa llamita que tenemos empieza como a parpadear y como que ya no arde fuertemente, esa llama de la oración, esa llama de la comunión con Dios, pues esto, cuando empieza de esa manera, cuando empieza a parpadear, se debe a que nos hemos acercado a Dios solamente por lo que Él puede hacer por nosotros y no por lo que verdaderamente es Él o quién es Él. Una manera segura de avivar, de reactivar nuestra llama espiritual es buscarlo por todo lo que Él vale. Coloquialmente, nosotros como cristianos decimos buscar su rostro antes de buscar las manos de Dios. En las manos de Dios encontramos el quehacer de Dios. En las manos de Dios encontramos la bendición. Pero en el rostro de Dios, mis amados, encontramos quién es Él. Y primero hay que aprender a buscar su rostro, a exaltarlo, a bendecirlo, a glorificarlo, a darle gracias, a estar bien delante de Él a través del arrepentimiento genuino, a través de Teshuvá. Y entonces, ¿verdad? Es cuando estamos buscando a Dios por quién es Él, por sus atributos, por su grandeza, por su poderío, por su autoridad, por su hermosura, por su santidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros, una vez que empezamos a buscarlo por lo que Él vale, por lo que Él es, pues tenemos entonces ahora sí la posibilidad de continuar llevándole nuestras peticiones. Pero después de llevarle también nuestras peticiones, tenemos que sentarnos a sus pies, ¿ah?, y buscar conocer cada vez más su corazón. ¿Quién es Él? Imagínense, nosotros hemos creído en Hashem, en el Eterno,
el que por quien su boca hizo los cielos, la tierra y todo lo que hay en el universo existe, mis amados. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Él es el Dios de los ejércitos angelicales. Imagínense nada más cómo podemos verdaderamente empezar a conocer a Dios. Él es alto y sublime, exaltado por sobre todo. No obstante, Él está íntimamente presente en tu corazón, aún con toda esa grandeza, aún con todo ese poderío, aún con toda su realeza, mis amados. Ha tomado la decisión de estar en ti y contigo y para ti. ¿Te das cuenta? Es por eso que nosotros debemos comprender perfectamente bien todo esto, para que nuestra llama no se apague, para que estemos en una actitud correcta. Tenemos que conocerlo cada vez más y más. Y esto nos llevará a tener una mejor comprensión de cómo está obrando en las circunstancias que estás viviendo actualmente. Porque cuando tú no comprendes el carácter de Dios y las cosas te están saliendo al revés de lo que tú esperas, entonces empiezas a refunfuñar y no le das la autoridad a Dios y no comprendes por qué. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que te pasen estas cosas? Pero cuando venimos al conocimiento de su verdad, de quién es Él, nos damos cuenta de que Él permite que sucedan muchas cosas en nuestra vida para darnos una formación, para hacernos crecer espiritualmente, para que nosotros podamos verdaderamente confiar en Él y que esto nos lleve a la adoración genuina. Conocerlo mejor es amarlo más, mis amados. Y conocerlo mejor es simplemente ser llenos de la plenitud de Él. Amén. Dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Por eso tenemos que comprender la palabra de Dios. Y por eso les animo a que constantemente estemos estudiando y estemos haciendo lo propio, escudriñando en la palabra quién es, por qué es Él, para qué es Él. Y después de eso tendremos que venir a afirmarnos en el Señor. Miren, cuando no sentimos la presencia de Dios, cuando no sentimos que sus promesas sean exactamente verdaderas, pues es cuando más tenemos que echar mano de la fe y es cuando más tenemos que afirmarnos en la palabra de Dios. Porque ustedes y yo tenemos que ser muy claros en ese sentido. La palabra de Dios es verdadera y es efectiva, eficaz para nuestras vidas. Cuando nos sintamos más decaídos, más desanimados, debemos levantarnos, mis amados. Podemos caminar, podemos hacer alguna actividad, pero siempre con la actitud de proclamar las promesas de Dios escritas para nuestra vida. Entonces, tenemos una condición bien padre de que aun cuando podamos estar batallando por la salud, por la economía, por cualquier circunstancia, podemos declarar, no moriré, sino que viviré y declararé las obras del Señor. Eso nos lleva a tener una confianza adicional, mis amados. La gracia de Dios abunda en nuestras vidas para que nosotros podamos abundar en toda buena obra. Muchas ocasiones nos sentimos muy abrumados y ya no queremos hacer nada de las cosas de Dios. Nos queremos separar. Muchos hermanos tristemente se han separado de los caminos del Señor, pues porque se sienten abrumados, porque no tienen la fortaleza espiritual que se necesita para volver a levantarse, porque la palabra de Dios no está fluyendo en su vida, porque hay una desconexión y por eso se siente uno abrumado. Nosotros fuimos creados para la gloria y alabanza de Dios, para estar conectados íntimamente con Él. Entonces, si no estamos conectados íntimamente con Él, pues entonces viene la frialdad, viene el sentirse abrumado, apesadumbrado, se siente uno desolado, triste, abandonado. Pero no es porque Dios no esté aquí en la acción, no es porque Dios te haya soltado de su mano, sino que tu percepción es equivocada, porque no tienes la solidez
de la palabra de Dios en tu vida. Y entonces, cuando tú empiezas a actuar correctamente, cuando te afirmas en las promesas de Dios, cuando estás estudiando la palabra de Dios y empiezas a creer en sus promesas y las haces tuya, cuando tus oídos escuchan la voz de Dios a través de su palabra, cuando tú empiezas a escucharte a ti mismo de tu propia boca decir lo que es verdadero en el tiempo debido, pues tu corazón empieza a latir nuevamente, creyendo de nuevo en su bendita palabra y creyendo que su palabra es verdad. Entonces, hoy hay un desafío que el Señor quiere hacer a nuestras vidas, mis amados. Podemos hacer hasta berrinches, podemos deambular si quieren, pero el desafío que el Señor hace el día de hoy a nuestras vidas es que proclamemos las promesas de Dios, tomemos nuestra posición en donde quiera que estemos, en la circunstancia que estemos, y declaremos lo que Dios dice de nosotros, las bendiciones que el Señor quiere derramar para nuestras vidas, y tomémosla, hagámosla nuestra. Dice el Salmo 138, versículo 2, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Esto nos lleva, por último, mis amados hermanos, a rendirnos delante de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que aprender a humillarnos, a apasionarnos, a rendirnos espiritualmente, porque eso es lo que nos permite salir adelante. Miren, cuando nos encontramos agarrándonos de nuestro propio entendimiento solamente, de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias capacidades, cuando de repente estamos viendo más nuestros temores, estamos viendo que las condiciones que estamos pasando, viviendo, son mayúsculas, cuando estamos haciendo todo eso, en vez de ver la fidelidad de Dios, lo que estamos haciendo es como cuando simplemente se le avienta una cubetada de agua a un fuego. ¿Qué va a pasar? Se aplaca, se apaga. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? En vez de arrojar esa cubetada de agua al fuego que nos lleva a estar delante de la presencia de Dios en activo, ¿qué deberíamos hacer? Humillarnos, rendirnos delante de la presencia de Dios, arrodillarnos ante el Dios Todopoderoso, abrir nuestras manos y decirle, Señor, hoy me vuelvo a rendir a ti. Están vacías mis manos, tengo necesidad, estoy en esta condición, Señor, pero yo creo en tu fidelidad, yo creo en lo que tú estás haciendo por mi vida, yo creo que tus promesas se cumplen en mi existencia y hoy te creo, Señor, porque sé que tu palabra es verdad. Y saben, es cuando resistimos al enemigo y él va a huir de nosotros y vamos a empezar a ver la gloria de Dios nuevamente, entregarle nuestras preocupaciones. Cuando muchas veces empezamos a decir, bueno, o sea, sí, yo estoy orando, yo estoy creyendo en Dios, pero ¿qué tal y si me pasa todo lo contrario? ¿Qué tal y si no contesta? ¿Qué tal y si no viene la bendición de Dios? ¿Qué tal y sí, y sí, y sí? Hay que entregarles todos esos, y si pasa esto, y si pasa el otro, deja que Dios sea Dios. El Señor va a traer a tu vida lo que tenga que traer para formarte, para llevarte de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entrégale los deseos más profundos de tu corazón. Mis amados, nosotros tenemos que comprender que nuestra mente finita solamente nos lleva a lidiar con nuestras propias percepciones, percepciones parciales. Dejemos y hagamos entender a nuestro entendimiento, a nuestra condición, que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Di conmigo, Dios sabe lo que es mejor para mí. Ahora, intenta arrodillarte de verdad. Intenta humillarte delante del Rey. Intenta en este momento rendirte ante el Dios Todopoderoso. Abre tus manos en esta noche y suelta las cosas a las que te has estado aferrando hasta el día de hoy. Dile en esta noche, Padre, Señor, Dios Todopoderoso,
¿Cómo puedo obedecerte en lo que estoy viviendo, en mi angustia, en mi necesidad, en mi enfermedad? ¿Qué quieres hacer de mi vida? ¿Qué quieres ser para mí en este momento, en esta condición? ¿Quieres ser mi libertador? ¿Quieres ser mi defensor? ¿Quieres ser la torre fuerte de mi vida? ¿Quieres ser el alto refugio de mi existencia? Hoy me rindo a ti, dile. Muéstrame tu grandeza en este lugar y sé para mí lo que tú necesitas ser para mí en este día. Y luego echa mano del recurso de la bendita palabra de Dios. Dice Isaías 41:10, no temas. El Señor está hablando para tu vida el día de hoy. Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. ¿Sí o no, mis amados hermanos? ¿Sí o no? Y esto te tiene que llevar a una confianza plena. Esta declaración que acabamos de hacer te tiene que llevar a una confianza plena, mis amados. Y entonces estamos de vuelta otra vez en la confianza, avivando la llama de la fe, mis amados hermanos. Animando otra vez, avivando la llama de la oración, de la relación personal con Dios. Porque cuando perdemos la perspectiva de la vida, es porque en algún momento dejé de confiar en Dios. Cuando tú empiezas a dejar de confiar en Dios y empiezas a dejarte abrumar, es cuando pierdes la perspectiva de la vida. Pero tenemos que recordar constantemente cosas muy importantes. Y esto lo tenemos que recordar todos los días de nuestra vida. Él tiene un plan perfecto para tu vida. Y es el mejor escenario de todos los que puedes estar viviendo en este momento. Si en este momento estás en enfermedad, es el mejor escenario que puedes vivir en este momento, porque tú vas a ver la gloria de Dios. Si en este momento tú estás padeciendo situaciones económicas fuertes, es lo mejor que puedes estar viviendo en este momento, porque vas a ver la gloria de Dios. Tenemos que aprender a recordar en todo momento que Él es fiel y verdadero. Y lo mejor se ha puesto a tu disposición, está a tus órdenes. Pero necesitas comprender todo esto. Porque si no empiezas a dar patadas de ahogado y por eso damos palos de ciego y por eso entonces hacemos cosas que no convienen para nuestra vida y no crecemos. Queremos acelerar los procesos por los que Dios nos quiere llevar y desgraciadamente eso no nos permite crecer. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor. Permite que Él sea ese Dios fiel y verdadero. Él va a llegar a tiempo, no te desesperes. Echa mano de la fe. Echa mano de la paciencia que ahora debe operar en tu vida. Y punto número 3, tú tienes que recordar en todo momento que Él es bueno, Él es bondadoso, Él es verdadero y para siempre es su misericordia. Tú puedes confiar en que Él te llevará seguro a casa. Y no a tu casa física, a tu verdadera residencia eterna, al reino de los cielos. Entonces, podemos confiar en Dios. Si de alguna manera tú estás sintiendo que tu pasión está menguando, es hora, mis amados hermanos, de volver a involucrar nuestro corazón, renovar nuestra mente, humillarnos delante de su presencia, levantarnos en el nombre de Jesús, sabiendo que todos y cada uno de nosotros somos suyos y Él es nuestro. Amén, gloria a Dios. Y tú vas a ser verdaderamente bendecido en el nombre de Jesús. Dice Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La gloria sea para el Señor, mis amados. Como vimos, hoy me tardé un poquito más de lo habitual en los viernes, pero es necesario que este día vivemos el fuego de nuestro corazón, que arda nuevamente nuestra pasión por Dios,
Que otra vez retomemos, mis amados hermanos, esa fe y esa confianza en ese Dios todopoderoso. Que verdaderamente creamos que todo proviene de Dios, que todo nos sirve para bien y que todo va a traer una enseñanza y que a final de cuentas papá nos va a llevar a casa. No nos aferremos a este mundo. Más bien, dice la palabra de Dios, ofrezcámonos en un sacrificio vivo, acepto, agradable a Dios, que ese es el culto racional que ahora tenemos. No nos conformemos a este mundo, a este sistema de cosas, sino más bien renovemos nuestra vida por medio de nuestro entendimiento, reconociendo que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y así caminaremos de una mejor manera, mis amados. La gloria sea para el Señor. Vamos a orar. Vamos a declarar las bendiciones que Dios tiene